Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Mi nombre es Humberto González y es un placer acompañarte nuevamente. Cada Navidad celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Pero a veces olvidamos que Jesús existía mucho antes de venir a la tierra y que hoy sigue obrando en nuestras vidas. En la enseñanza de hoy, el Dr. Robert Jeffress nos ayudará a comprender qué debemos saber acerca de Jesucristo y por qué esta verdad tiene un impacto directo en nuestra vida hoy. Así que invita a quienes estén cerca y vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy: lo que todo cristiano debe saber sobre Jesucristo. Cada año, al final del año, la revista Time elige a su persona del año. Y hay unas pocas personas que tienen eras enteras con su nombre: la era isabelina o la era de Roosevelt. Pero solo hay una persona en la historia cuya entrada al mundo ha dividido toda la historia en dos mitades. No importa si las mitades se llaman antes de Cristo o Anno Domini, el año de nuestro Señor. Puedes dividirlo en AEC, antes de la era común, y era común, pero es la misma persona cuya vida se ha convertido en la medida con la que calibramos nuestra propia existencia. Su nombre es Jesucristo. Él es sin duda la persona más importante de la historia. Y hoy, al continuar nuestro estudio, lo que todo cristiano debe saber sobre las 10 creencias fundamentales del cristianismo histórico, llegamos a ese tercer pilar que sostiene la fe cristiana, la verdad sobre Jesucristo. Y sobre eso hablaremos unos minutos el día de hoy, de lo que todo cristiano debería saber sobre Jesucristo. Ahora, siguiendo con esta idea del tiempo, vamos a dividir el tiempo de Jesús en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar de Jesús antes de Cristo, es decir, antes de Navidad. Mucha gente, al celebrar la Navidad, comete el error de pensar que fue entonces cuando Jesús empezó a existir en Belén. Eso es lo que celebramos, nada más lejos de la realidad. Jesús ya existía antes de la Navidad, y el pasaje clave en la Biblia sobre esto es, de hecho, Juan 1, versículo 1. Juan comienza su evangelio de forma un poco diferente a los otros 3 evangelios. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo, logos, significa expresión de. Jesús es la expresión plena de Dios mismo. Y fíjense en este único versículo 3 cosas que Juan nos dice sobre Jesús. En primer lugar, Él estaba en el principio. Él no empezó a existir en Belén. Él estaba en el mismísimo principio. Él es eterno. En el principio era el Verbo. Y en segundo lugar, Jesús estaba con Dios, lo que significa que es distinto de Dios el Padre. Él estaba con Dios, y sin embargo, lo tercero era que Él era Dios. Aun siendo distinto de Dios, Él era Dios. Ese es el misterio de la Trinidad.
Saben, C.S. Lewis dijo, el milagro más grande de todos los tiempos no es la expiación. Ni siquiera es la resurrección. El milagro más grande de todos los tiempos es la encarnación. Eso es, el gran Dios que creó este universo se vertió a sí mismo, todo su ser, en ese pequeño embrión implantado en el vientre de una joven campesina judía. Es un pensamiento milagroso cuando lo piensas. El pasaje clave del Nuevo Testamento que explica el significado de eso es Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De nuevo, citando a C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, si quieren entender la encarnación, imaginen lo que sería para ustedes convertirse voluntariamente en una babosa o un cangrejo. ¿Pueden imaginar tal cosa? Sin embargo, Jesús hizo eso y lo hizo voluntariamente. Ahora, mucha gente tiene una idea falsa de la encarnación. Piensan que eso significa que Jesús era mitad Dios y mitad hombre. No, tenemos un término en teología, la unión hipostática, y eso significa literalmente que Jesucristo era 100% Dios y era 100% hombre, sin ninguna mezcla de pecado. Ahora, no se equivoquen al respecto. Jesús era Dios. Él era 100% Dios. En Colosenses 2:9, Pablo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dejen que nadie los convenza de que Jesús nunca afirmó ser Dios. Es solo una etiqueta de sus seguidores de cientos de años después. Desde el principio, Jesús afirmó ser Dios. En su bosquejo, tengo algunas de sus declaraciones donde afirmó ser Dios, lo que significa, como C.S. Lewis dijo, que dado que afirmó ser Dios, o era un mentiroso porque sabía que no lo era, pero afirmó serlo. Era un lunático. Realmente pensaba que era Dios cuando no lo era. Si Jesús no es un mentiroso, un lunático, entonces es el Señor. Él es exactamente quien dijo ser. Él es plenamente Dios, pero en segundo lugar, Él es plenamente hombre. La Biblia dice en Filipenses 2:7 que se despojó a sí mismo al venir a la tierra. Ahora bien, ¿de qué se despojó? ¿Se despojó acaso de ser Dios? No, Dios es quien Él era. Uno no puede despojarse de su propia esencia. Yo no puedo despojarme de tener ojos cafés y medir 1,75 m. Eso es lo que soy. No puedo cambiarlo. No puedo renunciar a ello. Ese soy yo, y lo mismo sucede con Dios. Él no puede renunciar a su esencia. Jesús es Dios. Entonces, ¿de qué se despojó? Quiero que anoten esto. Dos cosas. Primero que nada, se despojó de sus derechos. No se aferró a sus derechos como Dios, dice Filipenses 2. Jesucristo tenía todos los derechos de Dios mismo, pero renunció voluntariamente a ellos para satisfacer nuestra necesidad. ¿Puedo añadir algo hoy? Hoy se habla mucho sobre los derechos. Tenemos nuestros derechos. Uno pensaría que aferrarse a los derechos es el fundamento del evangelio cristiano. No, el fundamento de la fe cristiana es renunciar a tus derechos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él tenía derechos. Renunció a ellos para el beneficio de otros. De eso se despojó Jesús. Renunció a sus derechos. Y en segundo lugar, renunció al ejercicio de algunos de sus atributos. Ahora bien, Él era omnisciente. Él era omnipotente. No podía renunciar a eso, pero sí al ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, cuando estaba siendo crucificado, podría haber ejercido su omnipotencia y podría haber llamado a miles de ángeles para que vinieran a vindicarlo y rescatarlo. Pero eligió no ejercer ese atributo de omnipotencia. Él era omnisciente.
lo sabía todo. Y sin embargo, en Mateo 24:36, cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo volverás? Él dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Alguna vez se han preguntado cómo pudo ser eso? ¿Cómo podía Jesús ser Dios y no saber cuándo regresaría? Él eligió voluntariamente mientras estuvo en la tierra no ejercer aspectos de su omnisciencia, pero era plenamente Dios. Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre. Eso es lo que significa la encarnación. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cuál es el resultado de que Jesús se asumiera en carne humana? Permítanme mencionar 3 cosas que Jesús hizo en su humanidad durante sus breves 33 años aquí en la tierra. Número 1, desafió las expectativas. Vimos esto en nuestro estudio sobre el Sermón del Monte. Los líderes judíos medían la piedad en función de cuántas reglas podías cumplir. Por ejemplo, la ley mosaica decía en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los judíos añadieron decenas de leyes para ayudarte a cumplir eso, diciéndote cuántos pasos podías dar y cuánto podías cargar y todo tipo de cosas ridículas. Pensaban que mientras más reglas cumplieras, más santo serías. Jesús dijo, no, la santidad es del corazón. Al dar el Sermón del Monte, Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús desafió sus expectativas sobre lo que el Mesías haría. Buscaban a un guerrero conquistador que finalmente los liberara de la opresión de Roma. En cambio, recibieron a un siervo sufriente. Por eso no reconocieron a Jesús. No entendieron que, como Él dijo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En segundo lugar, Jesús, durante sus 33 años, sufrió. Sufrió la traición de sus amigos, los insultos de sus enemigos, la incomprensión incluso de su propia familia. Pero lo más importante es que Jesús sufrió la agonía de la cruz. De nuevo, Isaías, escribiendo cientos de años antes del suceso, profetizó esto sobre el Mesías. Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué logró la muerte de Cristo por nosotros? De nuevo, no había nada único en la crucifixión. Se estima que 30,000 personas fueron crucificadas por los romanos durante la vida de Cristo aquí en la tierra. Pero lo que hizo única su muerte es lo que logró. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De alguna manera inexplicable, Dios tomó todo nuestro pecado y envolvió a Jesús con él, y tomó toda la justicia, la perfección de Jesús, y nos envuelve con ella a quienes confiamos en él. Y el resultado fue que tenemos vida eterna. Cuando Dios te mira como cristiano, ya no ve tu pecado. Él ve la justicia perfecta de su Hijo. ¿Cómo podemos estar seguros de que el sacrificio de Jesús realmente logró lo que debía hacer? Por algunas de las últimas palabras de Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es. Tetelestai en griego literalmente pagado por completo. Y por cierto, no se puede separar la crucifixión de la resurrección. La resurrección es la prueba de que la ofrenda de Jesús fue aceptable para Dios. Si Jesús se hubiera quedado en esa tumba, significaría que, como cualquier otra persona, murió por sus propios pecados. Pero Romanos 4:25 dice que fue resucitado para nuestra justificación. Su resurrección demuestra que Dios aceptó su ofrenda por nosotros. Jesús sufrió. Saben, los consejeros de duelo les dirán que si intentan ayudar a alguien que pasa por un momento difícil, hagan lo que hagan, nunca digan, sé por lo que estás pasando. Porque la mayoría de las veces, ni ustedes ni yo sabemos por lo que están pasando.
Solo hay una persona calificada para decir, sé por lo que estás pasando, y ese es Jesucristo. El hecho es que Él ha sufrido y experimentado todo lo que nosotros hemos experimentado. Escuché a un comentarista decir esta semana que cuando Jesús se hizo carne humana, no se estaba poniendo un disfraz de Halloween. No estaba fingiendo ser algo que no era. No, Él realmente se hizo carne y experimentó cada angustia que nosotros experimentamos. En Hebreos 4:14 al 16, el autor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En tercer lugar, Jesús priorizó su relación con Dios durante sus 33 años aquí en la tierra. Si somos discípulos de Jesús, si somos seguidores de Jesús, vamos a seguir esa misma prioridad, haciendo de Dios la prioridad de nuestras vidas. Permítanme mencionar 3 formas en las que Él priorizó su relación con Dios. Él priorizó la palabra de su Padre. No hay indicios de que Jesús, cuando estaba en ese pesebre, tuviera conocimiento de las Escrituras de forma automática, derramado en su corazón. Hubo una descarga de datos de versículos bíblicos en el ser de Jesús. Él aprendió las Escrituras. Vemos eso en Lucas capítulo 2, versículo 47. Él creció en su comprensión de Dios. Él memorizó y meditó en las Escrituras. Fue una parte importante de su vida. Y ven eso ilustrado en Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, en su tentación por Satanás en el desierto. Ahora saben que en batallas épicas entre el bien y el mal en el mundo de los cómics de Marvel o los universos de Star Wars, cada vez que el bien y el mal chocan entre sí, se describe en términos de pulsos de energía que transforman el paisaje de la tierra, o como rayos que salen de las yemas de los dedos. Es muy dramático, pero Jesús utilizó un arma al enfrentarse a las fuerzas del mal, mucho más poderosa que simples pulsos de energía y rayos. Él usó la palabra de Dios. Me han oído decir esto antes, pero vale la pena repetirlo. Cuando Satanás tentó a Jesús a un nivel de tentación que ninguno de nosotros ha vivido jamás, ¿cómo repelió Jesús esas tentaciones? Citando las Escrituras. Y la escritura que repitió cada una de esas 3 veces provino del libro de Deuteronomio. Saben, la mayoría de los cristianos ni siquiera pueden encontrar el libro de Deuteronomio, mucho menos saben cómo usarlo y cómo usar los versículos precisos que nos ayudarán a combatir la tentación de Satanás. Pero la prioridad de la palabra de Dios era parte de la vida de Jesús. Él priorizó la palabra de su Padre. En segundo lugar, priorizó la presencia de su Padre. Estar con su Padre Celestial, conectarse con Él, era vital para la supervivencia de Jesús. A menudo hablamos de Marcos 1:35. Es un versículo que registra lo que sucedió al día siguiente del día más ocupado, registrado en el ministerio de Jesús, cómo había ministrado hasta tarde en la noche. La Biblia dice que a la mañana siguiente, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Acabo de encontrar este versículo esta semana que muestra que aquello no fue un evento de una sola vez. Lucas 5:16 dice que Jesús mismo a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Muy bien, ahora piénsenlo. Si pasar tiempo temprano en la mañana antes que cualquier otra cosa era una prioridad para Jesús, si era necesario para su supervivencia espiritual, ¿cuánto más importante es para la nuestra? En tercer lugar, Jesús priorizó la voluntad de su Padre. Una vez los discípulos estaban preocupados de que Jesús no estuviera comiendo lo suficiente. Él dijo, no se preocupen por eso. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Obedecer a Dios, decir sí a sus mandatos y no a sus prohibiciones, esa fue la piedra angular de la vida de Jesús y debería serlo de la nuestra también. Saben, seamos honestos. Para la mayoría de nosotros, nuestro problema no es que no sepamos lo que Dios quiere que hagamos.
es decidir si vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si conocemos la voluntad de Dios, tal vez no sepamos nuestro futuro, pero conocemos la voluntad de Dios para nosotros. Jesús hizo de la obediencia a Dios la piedra angular de su vida. Hemos hablado de Jesús antes de Navidad en el cielo desde la eternidad pasada, de lo que estaba haciendo. Hemos hablado de lo que hizo durante sus 33 años aquí en la tierra. ¿Qué está haciendo en el cielo hoy? Recuerden, tras 40 días en su cuerpo resucitado, Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Él hizo esta profecía. Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego Jesús ascendió al cielo. Los discípulos se quedaron boquiabiertos. Y recuerden en el versículo 11, los dos ángeles dijeron, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús regresará un día. Ahora sabemos lo que debemos estar haciendo hasta que Él vuelva. Debemos ir y hacer discípulos. Pero ¿qué está haciendo Jesús en el cielo ahora mismo? Dos cosas que quiero mencionarles. Primero que nada, Jesús aboga por nuestro caso ante su Padre. Él aboga por nuestro caso ante su Padre. Hebreos 7:25 dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora quiero confesarles que la forma en que entendí eso en el pasado, y quizás hasta lo prediqué, fue pensando, bueno, sí, Jesús está en el cielo orando por nosotros. Pero luego empecé a pensarlo. Bien, si Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿por qué estaría Jesús inclinando su cabeza y orando por nosotros cuando su Padre está justo a su lado? Quiero decir, no tiene ningún sentido para mí. Y me di cuenta de que esa palabra intercesión no es un sinónimo de oración. Literalmente significa intervenir por. Él está interviniendo por nosotros en el cielo ahora mismo. Y para entender plenamente lo que eso significa, en 1 de Juan 2:1, Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado puede significar jurista. Jesús es nuestro abogado fiel. Él está defendiendo nuestro caso ante Dios Padre. Ahora, ¿cuándo se necesita un abogado? Cuando te demandan, ¿verdad, Doc? Necesitas un buen defensor. Si alguien intenta arrastrarte a los tribunales, meterte en la cárcel, quieres un defensor. Quieres un abogado. Tenemos un defensor. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque tenemos a alguien que nos procesa día y noche ante Dios Padre. Su nombre es Satanás. En Apocalipsis 12:10 se le describe como el acusador de los hermanos, que día y noche acusa a los hijos de Dios ante Dios Padre. Ahora mismo, en este preciso momento, Satanás no está aquí en la tierra. No está sentado a tu lado, susurrándote al oído. Ese es el trabajo de los demonios. Satanás, dice la Biblia, está ante Dios Padre, atacándonos, procesándonos, acusándonos, argumentando por qué debería poder llevarnos al infierno para siempre. Pero mientras Él nos acusa, tenemos un abogado sentado junto al juez del mundo. Su nombre es Jesucristo. Y día y noche Él defiende nuestro caso ante el Padre, recordándole al Padre lo que Él logró por nosotros. Jesús está defendiendo nuestro caso ante el Padre. Segundo, Jesús está construyendo un hogar para nosotros en el cielo. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en esto. Segunda de Corintios 5:8 dice que al morir vamos a estar con el Señor. Estar ausente del cuerpo es estar en casa con el Señor. Ese es el tercer cielo donde está Dios, donde sea que eso sea. Pero ese tercer cielo no es nuestro hogar final. El hogar final para todos los creyentes será la tierra nueva y el cielo nuevo. Y la pieza central de esa tierra recién recreada será una nueva capital llamada la Nueva Jerusalén. Va a tener 2,400 kilómetros de largo, ancho y alto. Apocalipsis 21, Juan dice, vi esa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo a la tierra. Jesucristo está supervisando eso, dice Juan 14, y un día vendrá del cielo a la tierra. Él está construyendo un hogar para nosotros. Hubo una sola persona en la historia que dividió el tiempo en dos: Jesucristo. Él no solo señaló el camino al cielo,
Él es el camino, y esta es una verdad que todo cristiano necesita conocer, afirmar y recordar cada día de su vida. Queremos seguir bendiciéndote con predicaciones, recursos y oración, pero para hacerlo necesitamos tu apoyo. Camino a la Victoria es un paso de fe y como todo ministerio que crece, requiere inversión para sostenerse. Te animo a considerar hacer una donación hoy mismo. Con tu generosidad podremos continuar caminando a tu lado y alcanzar a miles de personas más con la verdad de la palabra de Dios. Como muestra de gratitud por tu apoyo, te enviaremos el recurso especial de este mes. No te vayas. En un momento regresaré para contarte lo que tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Jesucristo es el centro de la historia y también debe ser el centro de nuestra vida. Y cuando nosotros comprendemos quién es realmente Jesús, todo cambia. Y en nuestro próximo episodio hablaremos sobre el Espíritu Santo y descubriremos la obra poderosa que Él realiza cada día en la vida de los creyentes. Por ahora, te dejo con un adelanto del próximo programa en Camino a la Victoria, mientras juntos seguimos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. En la Trinidad tenemos a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son iguales, pero el Espíritu Santo se menciona tercero, y algunos sienten que no es tan importante como los otros dos miembros de la Trinidad. Nada podría estar más lejos de la verdad, y entender quién es el Espíritu Santo es clave para experimentar el tipo de vida, el tipo de poder que Dios quiere que experimentemos cada día. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Lo que todo cristiano debe saber sobre el Espíritu Santo. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.